Yo diría esta propuesta es que comienza con la persona, por eso son grupos muy pequeños en donde la mamá pueda meterse dentro de sí, por eso no son charlas, son ejercicios de meterse dentro de sí, recuperar su historia, que no todo ha sido mala, pero sí sacar la violencia que se ha ingerido, bueno, a través de la historia de los sentidos. ¿Qué olores y sabores de tu infancia te traen malos recuerdos? Entonces se empieza a reconstruir esa primera infancia y la gente se da cuenta que ha ingerido mucha violencia, que no la ha hecho consciente, que eso le ha dejado heridas que no han sido cerradas. Las heridas que no se cierran, uno siempre termina respirando por la herida, ¿no? Pero también se recupera la historia bondadosa, que le llamamos así, ¿no? Y yo también he tenido cosas buenas, y tal vez la mamá que te pegaba de pequeña para corregirte, también era la que te hacía el dulce de lechosa en Navidad. Entonces, o era la que alguna vez me dijo, Luisa, pero qué niña tan linda que tengo yo. Entonces se empieza a trabajar también el perdón en su triple dimensión. El perdonar a otros, el pedir perdón a otros y el perdonarse a uno mismo. Madres Promotoras de Paz se constituye como una opción de vida, ¿verdad?, que permite cambiar realidades. Estamos inmersos como institución dentro de barrios que, donde se genera mucha violencia y donde comienza esa violencia en el hogar, ¿sí?, a través de un sistema de pensamiento donde la madre no sabe cómo actuar para poder criar a esos hijos. Entonces, en ese sentido, muchas veces recurrimos a los gritos, a las descalificaciones y a la mala comunicación, ¿verdad? Porque no existe una comunicación asertiva. ¿Por qué? Por la falta de una preparación, de una formación. La experiencia vivida en el taller de Madres Promotoras de Paz pues ha servido de mucho porque nos ayuda con respecto con nuestros familiares y a conocer a las demás personas, y nos ayuda a mantener la calma y que no nos roben nuestra paz. Madres Promotoras de Paz, para mí es voy a hablar de mi experiencia como madre. Pues para mí fue una experiencia que me ayudó a pacificarme, porque como era, o mejor dicho, estoy en el proceso de cambiar totalmente. Fui una persona muy agresiva, de expresarme de manera agresiva, a veces de reaccionar de forma violenta. A raíz de la formación del curso de Promotoras de Paz, me he sentido que he cambiado en muchos aspectos, sobre todo al momento de tratar a mis hijos, porque debido a que estudio, de que salgo fuera de mi casa, del estrés que se vive en el país, todo, llegaba muchas veces pagando el estrés con mis hijos, y llegó un momento que a raíz del curso, de la formación, ¿verdad?, me di cuenta que no debo ser así, que mis hijos no tienen la culpa de todas las situaciones exteriores que pasan, ¿verdad? Empezamos con el primer nivel del programa, que es el nivel personal. Este nivel consta de, primero, seleccionar los tipos de violencia, hablar de la violencia como tal. ¿Qué es violencia? ¿Cuándo hablamos de violencia? ¿Cuándo si hemos sido objetos de violencia? Si somos violentadas o más bien personas, agentes que violentan. Entonces ahí fueron las madres viendo en qué momento hablamos de violencia, cuando somos víctimas o victimarios. Ese primer nivel me llevó a mí a darme cuenta de que yo había sido una persona maltratada por mi madre, ¿no? Y como docente atendiendo a mamás, uno se da cuenta de que los niños repiten las conductas de maltrato que reciben de eso. Yo no sabía para qué era la invitación que me hicieron en la escuela. Cuando llegué me dijeron que era para un taller sobre Madre Promotora de la Paz. Bueno, prácticamente me cayó a la vez como un balde de agua, porque en mi caso
ha visto mucha violencia, porque soy una de las personas que soy tímida, soy demasiado tímida y temerosa, pues, porque yo siento que las personas se burlan mío y cuestión, pero como en este taller me aprendí cosas que yo pensaba que eran imposibles, pero sí es posible. Sí es posible porque hay que aprender a superar los miedos. Y eso era lo que yo veía en mí. Yo me sentía como en un cuarto sola, pero con los monstruos, pues prácticamente. Luego nos fuimos al segundo nivel. El segundo nivel habla del adolescente, de yo como madre que tengo hijos, cómo va a ser la parte de, y si tengo hijos adolescentes, cómo tratar a mi hijo, cómo es esta comunicación, cómo tiene que ser la comunicación de los padres con los hijos. Bueno, mis hijos han cambiado mucho. Mis hijos dicen, mamá, nos gusta que tú estés en ese taller porque nos sentimos orgullosas de ti, porque has cambiado en el sentido de que no nos pega, no has sido más agresiva con nosotros y nos defiende cuando cuando otra persona nos agreden. Yo le digo a ellos que yo lo hago porque cuando a mí pequeña yo nunca tuve ese apoyo. Entonces, el hecho de tratarnos como comadres es que se vea esa fraternidad, esa posibilidad de que compartamos experiencias y todas nos entendamos, nos escuchemos y saquemos nuestras conclusiones y acciones. Y el tercer nivel, que es uno de los más importantes, que habla de los derechos y deberes que están establecidos en la Constitución y también en la LOM. Muchas de ellas no conocían, nuestras madres no conocían cuáles eran sus derechos, cuáles eran los deberes, porque ahora tengo derechos, pero tengo un derecho, pero también tengo un deber. Pero debemos perder el miedo, porque muchas veces nosotros comenzamos nuestro proyecto a trabajarlo con mucha mamá y luego de un tiempo fue descendiendo debido al miedo de sentirse juzgado, porque se tocan cosas que de repente para nosotros, ay no, si yo digo que soy así, yo por lo menos en primer momento yo decía, no, yo no voy a decir que yo le pego a mi hijo, decía yo. Pero luego de la confianza del tema, dije, no, sí, yo estoy haciendo esto y sé que estoy haciendo mal. Y en ningún momento me sentí juzgada, porque muchas veces las mamás tienden a abandonar el proyecto es por eso, por miedo a sentirse juzgada, a sentir que uno les va por decir, a denunciar a la alumna, algo así. No, para nada. En este semestre estuvimos trabajando en 16 ciudades. Entonces vamos haciendo encuentros regionales para ver qué tal nos ha ido. Vienen facilitadores de lo que se formaron en el trimestre antepasado, y vienen una o dos o tres mamás de los grupos nuevos, ¿no? En este día de hoy trabajamos con gente de Barina, de Portuguesa, vino una escuela de Acarigua, y de aquí de Lara una escuela de Carora y una escuela de Barquisimeto, más el Instituto Universitario El Hijo. Que todas las madres que puedan darse la oportunidad de asistir al curso deberían dárselas, porque muchas veces pensamos que la violencia que se vive hoy en día en nuestro país muchas veces es culpa de nosotras como madres, que nosotras como madres generamos violencia y no nos damos cuenta. Pensamos que la violencia solamente es el golpe y no, la violencia es el grito, es la mirada fea, es el gesto. Como dice el dicho, no le puedo hacer lo mismo a mis hijos que lo que me hizo mi mamá. No se lo puedo hacer, tengo que cambiar y sí se puede llegar a tener paz en sí mismo. Formar 90 facilitadores en 3 grandes jornadas, con 3 días. Pasaje, comida, permanencia, materiales, era un costo muy elevado para Fe y Alegría en estos momentos. Entonces, de verdad, es un aporte muy importante y estamos sumamente agradecidos a los amigos de Fe y Alegría en Estados Unidos. Para mí la paz es una forma de vida, es el camino para poder convivir con el otro. Para mí la paz es estar bien conmigo misma, es decir, estar bien conmigo misma y poder ver hacia afuera
y ponerme en los zapatos de otro. Yo creo que cuando yo consigo ponerme en el lugar de otra persona, yo consigo tener paz y poder entenderla. Porque si no la entiendo, ¿cómo voy a generar paz? Termino discutiendo con ella. Entonces, creo que ponerme en el lugar del otro me permite a mí tener paz. Yo quiero una Venezuela en paz por el futuro de hoy, el de mañana, para que todos podamos vivir tranquilos en una linda sociedad. La veo pacífica, una Venezuela pacífica, una Venezuela que sabe resolver. Que la situación del país cambie no depende de que cambie o no el gobierno. Depende de que cambies tú como persona, de que cambies tú como ser humano. Si tú de verdad no buscas cambiar, no va a surtir efectos. Yo quiero ver una Venezuela en paz.